pasos a la hora de trabajar con ILSA, un estudio alfa omega. Tenemos una reunión inicial, un tipo kickoff, donde se le explica al cliente cuál va a ser el procedimiento. Primero empezar a conocer a grandes rasgos su estado actual de la planta a través del cuestionario. Hacemos una, visita inicial, un recorrido general a lo largo de toda la planta, principalmente para levantar DTI del sistema que se esté trabajando, para conocer ya más a detalle los equipos que están operando dentro del sistema que se va a analizar, ¿no? Para ver cuáles son los puntos de uso, si hay algunos similares o si la mayoría son diferentes. También saber cuáles son los puntos a atacar, cuántas mediciones puntuales vamos a requerir para hacer un análisis mucho más completo. Es bastante similar, vacío, aire y nitrógeno. Lo que medimos o requerimos es calidad. En el caso del nitrógeno es la pureza, la presión, el nivel de vacío, el flujo o el caudal que requieren, tanto en los puntos de uso como en la parte de la generación. Para el sistema de agua, lo mismo, flujo, presión y la temperatura, para ver cómo está trabajando y cuál sería la eficiencia del equipo enfriador. Se le pide al cliente que nos apoye con algunas preparaciones dentro de sus instalaciones, como pudieran ser algunos insertos dentro de la tubería. Esto para poder meter nosotros la instrumentación como flujómetros y sensores de presión y de punto de rocío. Para los sistemas de agua utilizamos igual algunos sensores de presión. Los flujómetros en este caso son flujómetros no invasivos. Para sistemas como es el aire comprimido, el vacío, el nitrógeno, realizamos mediciones puntuales, realizamos un trazado de la tubería actual. Esto con el objetivo de hacer una memoria de cálculo, el PyFlow, donde ya se ve a detalle cuáles son sus caídas de presión y dónde serían las zonas donde tienen mayor problemática. Recurrente, pues las fugas. Hemos encontrado que en la mayoría de las plantas el porcentaje de fugas casi en cualquier planta es del 20 al 30% de la capacidad de generación. Es uno de los principales problemas que tienen, al menos en aire comprimido. Una vez eliminas fugas o ya no estás tirando aire hacia la atmósfera, te permite apagar o utilizar menos la capacidad de tu estación de compresores, lo que se traduce en ahorros energéticos. Hay que adaptarnos a sus tiempos. Entendemos que muchas veces el cliente no puede hacer los insertos de un día para otro. Sin embargo, pues hay actividades que podemos realizar en paralelo, como lo es este levantamiento de detalle que te comentaba, o a lo mejor las mediciones puntuales. En algunas plantas nos ha tocado que las mediciones puntuales tienen que realizarse en turnos no laborables, junto con el cliente encontrar espacios y tiempos de trabajo adecuados y que el estudio sea lo más certero posible. Empezamos a hacer el análisis de los resultados de las mediciones, la memoria de cálculo y buscamos las áreas de oportunidad. Una vez que ya se tiene todo esto, presentamos ahorros y sí, acompañadas de una propuesta de mejora. Cada estudio, cada planta es un caso muy particular. Hay plantas donde a lo mejor sus problemas de caídas de presión y de fuga son mucho más críticas que la parte de la generación, hablando del aire comprimido. Entonces, pues nos enfocamos más en tratar el cambio de tuberías, porque es lo que más beneficios le va a traer al cliente. En otros casos, la parte de la generación podría ser una parte crítica, entonces hacemos mayor énfasis a lo mejor en la instalación de un controlador maestro, como pudiera ser el SAM, para mejorar la coordinación de los arranques y paros de los compresores, porque va a ser lo que le va a traer más beneficios al cliente. Al hacer el análisis y ya tener los resultados en la mano, vamos decidiendo cuál va a ser la mejor forma o la mejor propuesta para el cliente. Se les presentan resultados, se les presentan las propuestas de mejora. El cliente normalmente hace retroalimentación, ya conociendo los resultados, teniendo las propuestas en la mesa, a lo mejor se puede adaptar para que su plan de inversión sea por etapas. Como conocemos las zonas que son más afectadas por las problemáticas de la planta, podemos enfocarnos en resolver primero esos problemas para que ellos también puedan ver resultados, si no inmediatos, a corto plazo. En el caso de que el cliente acepte implementar las mejores propuestas, se iniciaría el proceso para realizar el proyecto. Una vez que ya tenemos o ya está terminada la instalación, se prepara toda la documentación correspondiente y se les entrega una carpeta, o en este caso un reporte ya impreso junto con una memoria USB, donde incluye toda la información desarrollada. Es un trabajo muy colaborativo en todos los sentidos, tanto internamente como de manera externa con el cliente, para buscar entregar lo más pronto y pues de la mejor manera. Contáctanos para más información en WhatsApp o por correo electrónico en informes@ilsamexico.com. ILSA, siempre a la orden.